Cuando vemos el desarrollo de las grandes ciudades, generalmente observamos un crecimiento horizontal y muy de vez en cuando que se empieza a dar un crecimiento vertical. Sin embargo, este tipo de desarrollo que las grandes ciudades han tenido acarrean una serie de problemas que terminan o que resultan en costos sociales como problemas de contaminación, problemas de movilidad, etcétera, etcétera. Soy Sergio Fernández Delgadillo y en este programa hablaremos de desarrollo urbano y sus impactos económicos. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, cada vez que hemos tocado el tema de desarrollo urbano, aparecen una serie de problemáticas que tienen que ver pues con esto. Parece que hay un desorden, pero también el desarrollo urbano actual a grandes distancias provoca otro tipo de problemas que finalmente dan como resultado situaciones económicas de alto impacto. Y para hablar de este asunto, precisamente hoy hemos invitado al doctor José Raimundo Galán González, quien es investigador de la Facultad de Economía y director de la misma facultad en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Raimundo, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gracias por invitarme a tu programa. Bienvenido a Mundo Sustentable. Mira, este asunto de los impactos económicos de un desarrollo urbano, no me atrevería a decir desordenado, pero bueno, vamos a empezar a platicar a ver si podemos hacer una conclusión al respecto. Cuando hablamos de los impactos económicos del desarrollo urbano, ¿cuáles serían los elementos que por fuerza tendríamos que analizar? Sí, mira, pues es que obviamente el problema es bastante complejo, ¿no? Y por eso puede haber economistas, arquitectos, urbanistas, ingenieros civiles. Es multidisciplinario porque es un fenómeno muy complejo. Entonces, a veces piensan que los economistas, ¿qué tendrían que hacer en temas de planeación urbana, desarrollo? Y pues hay algo en economía que se llaman externalidades. Puede haber externalidades positivas o negativas. Las positivas es, pues por ejemplo, la educación. A lo mejor cuesta cierto monto de presupuesto dotar de educación, pero genera externalidades, cosas más allá del mero costo para la sociedad, y eso es bueno. Pero también hay externalidades negativas. Lo típico es, por ejemplo, si hay mayor congestionamiento, entonces pues hay mayor contaminación y eso genera enfermedades, implícitamente tiene un costo económico, ¿no? Esa es una externalidad negativa. Entonces el desarrollo urbano bien llevado te puede generar externalidades positivas. Hay algo que se llaman economías de aglomeración. Puedes tener más recursos, más infraestructura y entonces te genera estas economías de escala, pero también hay un límite y ese límite hace que la congestión y los otros costos detrás hagan que esa ciudad ya se empiece a ser inviable. Entonces tiene que haber un equilibrio, como casi todo en la economía, no hay una oferta y una demanda, acá también hay un costo marginal social, hay un beneficio marginal donde cruzan, digamos que sería el tamaño óptimo de una ciudad. Entonces está involucrado muchísimo la economía en temas urbanos. Entonces podemos decir que como resultado del desarrollo urbano de una ciudad como Monterrey, le podemos achacar problemas de transporte, le podemos achacar problemas de contaminación, le podemos achacar problemas de salud y salud en el estricto sentido de que la persona se enferma, pero también salud psicológica, salud que es en una visión más integral, ¿no? Sí. Si hablamos nosotros inicialmente de lo que es el transporte en Monterrey y su relación con la salud de los individuos, obviamente la contaminación está de por medio. ¿Cómo lo transformarías tú a un tema de economía? ¿Cómo verías tú esto? Sí, mira, digo, poniéndose un poquito en contexto la planeación para conectarla con la economía y los costos sociales. Por ejemplo, en Monterrey dicen, hay planeación, hay mala planeación, no se planea, se va creando. No, sí hay planeación, yo creo que formalmente está desde 1967, hay un plan director del arquitecto Cortés Melo, que es todo un clásico, ¿no?, en la planeación, y a partir de ahí ha existido diferentes planes y programas.
Lo que fui aprendiendo, por ejemplo, en mi experiencia en desarrollo urbano cuando trabajaba en gobierno, es que puede haber una muy buena planeación, pueden estar los esquemas muy acordes, pero si no están bien definidos los aspectos legales, los derechos de propiedad, y no están bien definidos económicamente, entonces eso empieza a generar las externalidades que hablaba hace rato, y entonces empieza a desconectarse todo este apartado. Por ejemplo, lo que afectó en años recientes, digamos, una mayor dispersión de la ciudad, tuvo que ver con un aspecto legal. Modifican el artículo 115 y entonces los municipios tienen la potestad para modificar los planes de desarrollo. Si no estás conectado con una metrópolis y tomas la decisión de manera individual, pues te pasa el problema a los comunes, ¿no? Claro. Todos al final terminan afectados. Y está el lado económico. Por ejemplo, regresando a ese plan de 67, se veía, era el Exápolis 2000, era como una mano que iba creciendo, las diferentes vialidades y todo, y estaba muy bien planeada como una especie de subcentros. ¿Por qué no funcionó? Porque obviamente entre los huecos que había entre esos subcentros, pues había tejido urbano. Entonces, si el terreno urbanizado cuesta, por poner un ejemplo, 1,000 pesos, y sin urbanizar cuesta 100 pesos, entonces si queda un hueco urbano entre dos valores de 1,000 pesos, obviamente la persona que es dueña del centro va a querer también los 1,000 pesos. ¿Cómo solucionas esa parte? Pues bueno, ya tienes que empezar a internalizar ese costo y le das un valor a la tierra para preservarlo, porque tendrá beneficios ecológicos y todos los entornos que tenga, ¿no? Pero lo que necesitas es un aspecto legal y económico para manejarlo. Bueno, entonces, si no se da muy claro, aunque haya planeación, pero no está lo legal y lo económico bien definido, pues empieza a crecer la ciudad de una forma muy dispersa. Y en el transporte, pues la típica víctima de un crecimiento desorganizado. Esa dispersión hace que pues, las rutas de camión tengan que ser recorridas cada vez más largos y pues al final del día es una empresa, ¿no? Busca una rentabilidad y si es privado, pues con más ganas. Entonces, ¿qué pasa? Pues si tienes que hacer recorridos más largos, pues empiezas con un círculo vicioso. O para poder dar los recorridos en tiempo necesitas aumentar la tarifa, lo cual disminuye la demanda. O tendrías que aumentar las frecuencias, disminuir las frecuencias de paso, lo cual baja la demanda. O tendrías que dejar de invertir. Entonces se empieza la chatarrización del transporte público, lo cual disminuye la demanda. Entonces tienes una parte de que el transporte público tiene una desventaja por un mal desarrollo urbano, una mala planeación, digamos, con temas legales y económicos. Y por el otro lado está el área de transporte privado, que son, en términos reales, ha disminuido mucho su valor. En particular, desde que México se incorporó al GATT y al Telecán, empezó a disminuir mucho el precio en términos reales. Entonces, si es más barato y el transporte público es relativamente más caro, empieza la gente a pasarse del transporte público al privado y entonces el efecto se hace más fuerte. La ciudad dispersa, transporte público que casi no se utiliza, con transporte público-privado congestionando las vialidades, se empieza a generar todo este efecto de aglomeración y obviamente eso genera CO2, monóxidos, óxidos, que empiezan a enfermar a las personas, hay bajas ausentismos laborales y todo eso tiene un costo social, tanto de médico como costo de oportunidad, pudiste haber hecho algo. Y así empieza toda esta marañita a conectarse y es cuando le empieza a poner, digamos que un valor, incluso a una huella de carbono o a disminuir la contaminación. Un poco ese es como que el mundo en el que empieza a funcionar esta parte, ¿no? Pero bueno, esto significa que en una dispersión de la ciudad, como se está dando en Monterrey, ahora encontramos colonias a 30 kilómetros de distancia. Sí. Obviamente el asunto de los energéticos entra. O sea, el transporte urbano a fin de cuentas se mueve todavía con derivados del petróleo. Sí. Eso significa entonces que como problema tenemos la contaminación, pero el costo y dependencia de un mercado de hidrocarburos. Y además, para cambiar el uso de energía, en lugar de esta producida por derivados del petróleo, a otras más limpias, pues entonces se hace mucho más complejo el asunto, ¿no? O sea, un elemento más que son la energía que yo necesito para trasladarme de una ciudad, ya mencionabas tú la huella de carbono, sí, pero en costo económico por uso de energéticos y transporte particular, pues entonces la huella de carbono de los habitantes de una ciudad como esta se eleva mucho, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho ahí es donde tienes que romper ese círculo vicioso. Si empiezas a utilizar más transporte público, y tiene mucho sentido. Hay muchos estudios, yo creo que siempre platicamos que está sobrediagnosticada el área metropolitana de Monterrey. Lo que necesita son no tanto propuestas, sino más bien cómo llevarlas a cabo. Y digo, desde nuestra visión más de economía es cómo crear los incentivos económicos adecuados para que pase lo que tú quieres que pase. Entonces, en el transporte público, ¿cómo puedes competir si te tardas prácticamente el doble que en el transporte privado? Tiene que ver también una cuestión de estatus económico, cómo cambias ese chip.
Lo que dice el programa anterior que estaban hablando los millennials, ellos pueden ser una parte de la clave, ¿no? Decir, bueno, hay problemas comunes, podemos tratar de empezar a ser más solidarios y tratar de disminuirlo, porque la única solución para Monterrey y todas las grandes ciudades es fomentar el uso del transporte público, pero también tiene que ser mucho más eficiente, rápido, incluyente, es mandarle la señal de que los incentivos van por el transporte público y ya después con eso puedes utilizar energías pues renovables o si no al menos un poco más limpias, sea gas, hidrógeno, en la propia línea 2 del metro que pues, a partir de lo que se genera de basura en Salinas Victoria pues funciona parte de ella. Ese tipo de fuentes alternas de generación de energía, pues hay que utilizarlas, porque si en esta ciudad, digo es obvio, somos la ciudad más contaminada de América Latina y vamos de que no queremos perder ese lugar. Es tiempo de hacer un corte, pero regresamos contigo. Sí, gracias. Estamos platicando con el doctor Raimundo Galán González, precisamente de desarrollo urbano y sus impactos económicos. No se vaya, en un momento regresamos. En 1980, la población total de la entidad de Nuevo León eran 2.5 millones de habitantes. 35 años después, para el 2015, esta cantidad pasó a 5.1 millones de habitantes. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de www.uanl.mx o bien en las redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Raimundo, parece ser que en México, en las ciudades como Monterrey, se está dando mucho una situación de crecimiento vertical. Y esto también llevaba atado una situación de reconcentración de zonas de la ciudad que se han ido quedando solas porque pues el crecimiento periférico se ha llevado a las familias jóvenes y la zona céntrica se ha ido quedando sola. ¿Qué impactos económicos o sociales pudieran derivarse de este movimiento que estamos viviendo en Monterrey? Sí, mira, es una tendencia muy natural de las ciudades, hay como un ciclo de vida de la ciudad donde empieza a tener un auge, después empiezan a crecer los barrios periféricos, pierde vida el centro, entonces llega un punto, el mínimo, donde los costos son relativamente más baratos y es cuando resurge el centro de las ciudades. Parece que en Monterrey está empezando a pasar ese fenómeno, solo que hay que tener mucho cuidado porque como que cuando pensamos en el crecimiento de las ciudades inteligentes, la sustentabilidad, todo eso, pensamos en crecimiento vertical, de densidades altas, pero no es para todos y no hay una única medida. En este momento estamos haciendo, hay algunos estudios que tienen que ver con el costo social de la ciudad dispersa y sí, evidentemente es necesariamente bueno lo que pasa en San Pedro, tanto crecimiento vertical, tanta oferta o sobreoferta, creo, de oficinas. Creo que tampoco es lo necesario, porque sí puede haber más comercio, más viviendas y servicios concentrados y tiene ciertas economías de escala, pero también te genera los costos de desplazamiento, congestión. También tienes que cambiar toda la infraestructura de agua, drenaje, electricidad, son nuevos requerimientos. Entonces, creo que tampoco se aplica, no es una reglita que es para toda la ciudad. ¿Qué sería tal vez algo recomendable? Pues sí, el centro de Monterrey puede ser, pero no estamos acostumbrados y también es una cuestión social a vivir en departamentos, a vivir hacia arriba. Todavía existe un cambio generacional que tendría que pasar y tampoco tiene por qué ser edificios de 5, 10, 15, 20 pisos. ¿Cuál es nuestro tamaño? Pues hay una escala humana que a cada comunidad le corresponde. Y te digo, hay movimientos de todo tipo, pero de alguna forma todos confluyen a lo económico. Entonces, ¿está bien el crecimiento vertical? Sí. ¿Cuál es la medida? No sé, no necesariamente se da. ¿Dónde sí hay que aprovechar? Lo que sí se puede hacer es lo que ha pasado en Curitiba y en muchos otros ejemplos, pero Curitiba es el clásico de desarrollo urbano planeado con movilidad, que es, haces grandes corredores donde va el sistema de transporte público, ya sea transporte normal, BRTs, tren ligero o metro, y sobre ese pues hay densidad porque hay más demanda. De hecho, para que, por ejemplo, un metro como el que tenemos sea rentable, necesitas densidades de más de 80 habitantes por hectárea. En Monterrey tenemos como entre 40 y 50 habitantes por hectárea. Entonces, no es rentable hacer un sistema de ese tipo. Son más rentables los BRTs. Ahora, si ya tengo esa infraestructura, lo que tendría que hacer es darle crecimiento, incentivos, como lo hace el municipio de Monterrey en el plan de desarrollo, dar incentivos a esos corredores. Entonces, densidad sí sobre ciertos corredores,
crear subcentros donde ya existen. Por ejemplo, la zona de Cumbres es un subcentro natural, solo que hay que planearlo, y entonces ya bien planeado con comercio, industria, servicios, escuela, haces corredores para que vayan conectando con Monterrey y sobre todo con los otros subcentros. Eso es lo que ayuda un poco a mitigar el impacto de contaminación y el impacto económico. Un poco más o menos así es la historia. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este boom de crecimiento vertical, porque creo que más bien parece más una burbuja inmobiliaria que puede tronar en algún momento. Sí, sí. En Monterrey se puede apreciar con mucha facilidad que los centros comerciales se dispersaron. Esto es poner al alcance de los individuos que viven en ciertas zonas de la ciudad, pues todo lo que necesitan a través de sus comercios. Incluso se sectorizan porque hay tiendas de ciertos niveles económicos orientados a atender esa población, y hay en otras ciudades, en otros lugares de Monterrey, de más incluso la misma económico, marca, diferenciados los productos. Sí, lo puede ver uno en los centros comerciales. Exacto. Parece ser que con los centros comerciales fue bien. Sin embargo, en la parte de educación, las escuelas, los colegios, todo eso todavía sigue estando muy concentrado hacia la zona de San Pedro. Es que parece ser que la zona de San Pedro es donde todos los negocios quieren estar, pero parece que no consideramos que el resto de la gente que va a comprar ahí o que viene a trabajar ahí viene precisamente de los otros municipios que están cerca de San Pedro. Un problema bien fuerte. San Pedro es el municipio que tiene menos población del área metropolitana y prácticamente su población ronda entre 120, 140 mil habitantes. No cambia su población, pero cada vez que cruzas por San Pedro está congestionada. Entonces tienen un conflicto los habitantes de San Pedro porque dicen, oye, yo trato de contener la población, pero de todas formas tengo los problemas de congestión. Pero también es parte de tu éxito. Ahí está todos los servicios, entonces la gente tiene que ir a trabajar ahí y se genera toda una dinámica que también hay beneficios porque obviamente genera una derrama económica, pero también estás en ese punto que empieza a generar más costos sociales que beneficios sociales o marginales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ver lo que sí funcionó bien de esa parte. Como dices tú, hay categorías de centros comerciales, de equipamientos, y que de alguna forma, el mercado de una forma natural, pero no perfecta, lo ha ido haciendo. Hacia la carretera nacional, hacia la zona de San Nicolás, se van creando estos subcentros. Lo que necesita el gobierno es tener bien planeado para que ellos, como gobierno, como sociedad, tengamos reservas territoriales para que te permitan que alrededor de un centro comercial, de un crecimiento urbano, haya los otros equipamientos, como dices tú, hospitales, escuelas. Para la universidad, por ejemplo, también es una presión bastante fuerte de que con una mayor dispersión, pues es mucho más costoso tener que ofrecer pequeños campus alrededor del área metropolitana, fuera de ella, y entonces es muy costoso. Hay que ver también cuál es el tamaño adecuado para tener campus. Si la universidad, por ejemplo, tuviera que poner un campus en Cadereyta, que es el que está creando, bueno, ¿cómo poder atraer gente de Cadereyta, Juárez y Guadalupe? Y cómo de alguna forma, a través de Transmetro o algún sistema de transporte masivo, poderlo conectar de alguna forma para poder aprovechar esas economías de escala. Lo mismo pasa en los diferentes niveles de educación y con los hospitales. Tal vez tiene que haber un centro regional como el Hospital de García que están construyendo, sí, pero ese va a atender a todo este contexto. Entonces, sí necesitas una buena distribución de equipamiento, pero bien conectada. Y es irónico que en Monterrey si vemos, por eso a veces como economistas, ten cuidado con los promedios, porque a veces el promedio, el ingreso promedio puede estar bien, o la dotación promedio está bien, sí, pero ¿dónde está localizada? El espacio, lo espacial, lo territorial es muy importante, porque tal vez en promedio estamos bien en muchos indicadores, pero probablemente en el caso de equipamiento, la mayoría está en Monterrey, en San Pedro, en San Nicolás, y en el resto del territorio no hay. ¿Y dónde está la demanda, por ejemplo, de centros educativos o de comercios, centros comerciales? En la periferia, pero ahí no hay, y donde hay, no hay gente. Entonces, como que está desarticulada toda esta historia. Y ahí un poco lo que puedo hacer es, ¿cuánto me cuesta el modelo de ciudad que tengo hoy, de infraestructura, que tengo que hacer nueva, de equipamiento, a distancias cada vez mayores y darle mantenimiento si no hago nada? La tendencia a los próximos, no sé, hasta el 2050. ¿Y qué pasaría si freno el crecimiento y entonces atraigo a la gente con crecimiento vertical, con lo que tú quieras, con lo que pueda contener ese nivel? Y es muchísimo más barato frenar la mancha y tratar de dar equipamiento o mejorar el equipamiento donde existe, pero también bien planeado, que no es falta de planeación, como vuelvo a decir, sino más bien de los incentivos económicos y los legales para que esto pueda funcionar. Pero creo que y suena cliché, pero es un buen momento para tenerlo porque tenemos bastante información de la ciudad y se está empezando a ver este fenómeno de crecimiento y la congestión es cada vez más fuerte. Sí.
Y incluso se nota, me recuerdo en este momento de la situación de la preparatoria 17 de la universidad, que está ubicada en Ciénega de Flores. Cuando esa preparatoria fue instalada, salían con un camioncito a recoger muchachos de los diferentes pueblos de alrededor. Hoy en día ya no caben ahí. O sea, el desarrollo urbano que ha habido en el Valle de las Salinas, alrededor de Suazua y de Ciénega de Flores. Es impresionante. Suazua ha saturado ahí esa situación. Sí, Suazua toda la vida tuvo 6,000, 7,500 habitantes. Un solo desarrollo habitacional metió 80,000 personas. Si no lo hubieran frenado, si no hubiera sido un poco también el fenómeno de inseguridad que ocurrió hace 6, 7 años, hubiera crecido muchísimo más al norte y también al sur, pero eso frenó un poco, porque me acuerdo que en desarrollo urbano teníamos proyecciones de que podía llegar a 300 o 400,000 habitantes Suazua y Ciénega de Flores otros 200,000, ahí puedes tener 500,000 de habitantes. Imagínate la universidad o los servicios públicos que tenían los propios municipios, no se daban abasto. Claro. Y pues la gente no es que quiera vivir tan lejos, lo que pasa es que pues de acuerdo a su nivel de ingreso son los créditos que te pueden ofrecer y es donde está. Es donde pueden. Es donde, todo este donde círculo vicioso. les alcanza. Exacto. Sí, es tiempo de hacer otro corte, pero hay otro asunto que tiene que ver con las crisis que posiblemente se den en el futuro en Monterrey, que es el agua. Hablamos de en el siguiente segmento. Claro que sí. No se vayan, en un momento regresamos. Estamos en Mundo Sustentable, hablando de desarrollo urbano y sus impactos económicos. Hasta 1996 se tenían contabilizados 25 parques industriales en el estado. Para el 2017, existen más de 94, correspondientes a 1/5 parte del total de parques industriales en el país. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Raimundo, antes de irnos te mencioné que bueno, otra de los grandes problemas que se presentarán en el futuro, que ya lo hemos vivido en épocas anteriores, pero parece que al común de la gente se le olvidó, es la crisis hídrica, que parece que tendremos problemas porque hacemos un uso muy inadecuado del agua hoy en día. ¿Esto cómo lo ves tú desde la perspectiva de la economía? ¿Cómo podemos...? Sí, obviamente, pues es casi equivalente a los energéticos, ¿no? Es la misma historia. Como decían, en el siglo pasado las guerras eran por el petróleo, ahora van a ser por el agua. Ya incluso en México hay dentro de las áreas metropolitanas conflictos para delimitar el uso del agua entre los países, obviamente. Y aquí en la ciudad, pues sí, como dices tú, siempre hemos sido víctima del agua por exceso o por defecto, ¿no? Entonces parece que no hemos aprendido bien a cómo aprovecharla de una forma más eficiente. Recuerdan, en los 80s era muy común todos los cortes de agua y pues se hicieron grandes obras, ¿no? De la presa Cerro Prieto, el Cuchillo, para tratar de mitigar el impacto, pero también al modificar los patrones de consumo, pues obviamente se incrementa el consumo, ese estándar de 250 litros por habitante día, pues se han ido modificando. También tener una ciudad más dispersa evita que tengas pues áreas verdes que te ayuden de alguna forma a poder regenerar estos parques hundidos, preservar todas estas cuencas naturales, también afecta. Si mezclamos todo eso con una mayor población y mayor demanda de servicios, pues sí somos muy cautivos de recursos, y en particular el caso del agua. Fue muy sonado en el sexenio pasado el proyecto del Monterrey 6, que si era necesario traer agua desde más lejos o no. Evidentemente necesitas más agua, pero antes de tener más agua necesitas optimizar la infraestructura actual. Hay un programa que tiene el gobierno para tratar de hacer eso, sobre todo porque no se tenían los recursos, que pues, oscilan como 46,000 millones de pesos, que a veces dices, ¿es mucho o es poco? Todo relativo, depende de los beneficios que pueda generar. Pero lo cierto es que con ese recurso se podrían hacer muchísimo más. Si no tenemos una conciencia como consumidores del uso racional del agua, si como planeadores de lo urbano también no se aprovechan los recursos que se tiene, pues no va a haber cantidad suficiente para poder tener la cantidad de agua necesaria en la ciudad. Pero sí es un problema bastante relevante. Ya lo han sufrido muchas ciudades, tal vez a una escala menor, pero para Monterrey sería bastante fuerte porque somos cautivos del agua potable. También una de las fuentes principales de agua, pues Mina, que es de mantos freáticos, pues también hemos abusado en la extracción de ella, y también está en una zona muy complicada porque ahí tenemos rellenos sanitarios tóxicos. Es como que un caldo de cultivo medio peligroso para 4 o 5 millones de habitantes que estamos aquí. Sí, aunque se supone que esos dos están bien separados, sin tanto problema. La geología fue estudiada adecuadamente. Pero fíjate, me pongo a pensar,
cuando dices agua potable, hay una cultura en Monterrey de consumo de agua potable embotellada. Sí. Por la gran cantidad de marcas que hay disponibles en Monterrey, me imagino que mucha de esa agua es envasada en otras partes de la República y transportada hacia acá, lo cual ya de entrada le aumenta la huella de carbono a una botellita de agua. Sí. Y al que la usa igual. Pero cuando dices el número tan grande que costaría el proyecto de renovar o fortalecer la infraestructura para suministro de agua que tiene Monterrey, yo no sé si este costo ha sido analizado. ¿Cuánto realmente me cuesta estar trayendo agua envasada de otras regiones del país para que sea para consumo humano? Yo les digo a veces en las conferencias a los muchachos en el Día Mundial del Agua, si se ponen a analizar ustedes el costo de una botella de perfume y del agua que consumen, ¿qué es lo que sale más caro? Y de entrada me dicen que el perfume, pero les digo, sí, pero cuenten las botellas de agua y el costo que tienen. Si el perfume les dura 6 meses y hagan cuánto gastaron en agua durante 6 meses y van a ver que el costo es más o menos igual o peor. Entonces, esta situación, ¿la habrán analizado alguna vez? Esto de estar trayendo agua de otras partes, el costo que eso significa, el impacto ambiental que eso significa. Fíjate que, bueno, en la experiencia personal nos tocó ahí ver unos proyectos en Saltillo de traer agua de lejos. Y pues sí, la conclusión que llegamos en Saltillo, eso me acuerdo que fue en el 96, un estudio que hicimos, Saltillo estaba quedando sin agua para abastecerse y querían traer agua de 300 kilómetros de distancia. La misma historia de Monterrey 6, pero 20 y tantos años atrás. ¿Cuál fue la conclusión de todo esto? Pues bueno, no tenían micromedidores, tenían muchas fugas de agua, estaban sobreexplotando los pozos donde lo extraían, entonces era optimizar lo que tú tienes. Con eso me acuerdo que tenía que pasar 20 años o 25 para que fuera necesario el otro proyecto. Todo lo que se desplazó, esa inversión, ¿no? Bueno, para Monterrey, imagínate, si Saltillo en ese momento tenía como 500,000 de habitantes, acá es 10 veces más, pues creo que es bastante relevante. Y es lo que decía hace rato, 46,000 millones es mucho o es poco, no sé. Depende qué es lo que podamos hacer antes. Si puedo evitar una inversión de este tipo, pues entonces lo puedo hacer mucho más rentable económicamente. Y la otra es esto, lo de los patrones de consumo. Hay todo un marketing detrás de que, no hay que decir marcas en general todas, es pues como somos más saludables, no hay que consumir refrescos embotellados, con gaseosas, azúcar, hasta impuestos. Entonces, de alguna forma ha creado un mercado que es bastante relevante. Hay un estudio que se hizo en la facultad, el 23% del consumo total de refrescos, de bebidas embotelladas es de agua. Entonces, 1 de cada 4 botellitas es agua. Y se ha incrementado, es una demanda relativamente corta y tiene una tasa muy alta, porque te venden salud. Sí, pero ¿qué costo implica? O sea, que en realidad, ¿qué tanta salud hay? Habría que analizar todo este costo del PET, aunque sea reciclable, pero también la huella de carbono de traerlo. Toda esa historia, pues que no se puede sustituir por un consumo más racional dentro de las facultades, en lugar de trabajo, en las casas incluso. Pero entonces eso es un área bastante interesante para poder evaluar. Pero definitivamente que tienes que optimizar lo que existe. Sí, hay muchísimas áreas de oportunidad en el consumo de agua en ciudades grandes, y en particular como Monterrey, que puedes hacer muchísimo más eficiente su uso. Pensar que los grandes resultados de cualquier sociedad se obtienen precisamente trabajando en grupo, como una sociedad completa. ¿Qué mensaje tú le darías a la comunidad que te escucha en este momento para que tengamos un poco más de conciencia? Pues primero, ser conscientes de ello, ¿no? Yo tengo mucha esperanza siempre digo que mi generación no nos equivocamos, somos esta generación X, ¿no? Pero en los jóvenes se ve mucho más potencial para ser solidarios. Les ha tocado vivir 2 mundos, uno que tal vez desde un punto de vista económico ha sido mucho más relajado que en generaciones anteriores. Eso es peligroso en el sentido que pienses que es más fácil las cosas, el acceso a tecnologías, a redes sociales, te simplifica la vida y puede ser peligroso, pero también es un área bastante interesante, porque también puedes ver las mejores prácticas, qué es lo que sí ha funcionado en otra parte, y sobre todo ver que no sea nada extraño, que puedes utilizar el transporte público, que no tiene que ver nada con cuestión de estatus ni nada, que se pueden compartir, incluso toda esta economía colectiva que es bastante interesante, hace mucho más óptimo el uso de los recursos. Entonces, ver todo ese apartado, porque al final tenemos que dejar de lado esa visión individualista que tenemos mucho en Monterrey y ser mucho más sociales, porque al final del día te va a afectar. La contaminación que genere otro te va a terminar afectando a ti o a tus hijos.
Entonces, ser más conscientes de ello yo creo que es básico. Entonces, pues a los chavos nada más de que se haga un consumo mucho más racional de los recursos y que cada vez que utilicen el transporte privado, que consuman aguas embotelladas, otro tipo de... E incluso los gadgets, la electrónica genera muchísima contaminación. La huella de carbono es enorme. Hay que ser mucho más racionales en su consumo y pues porque al final del día tenemos un solo mundo y más vale que lo cuidemos por el bien de todos. Claro, muy bien. Pues muchísimas gracias, Raimundo, por haber estado con nosotros en este programa. Espero verte nuevamente aquí. Gracias, estos temas dan para mucho que discutir. Y bueno, espero verte de nuevo aquí. Muchas gracias, Sergio. Y usted mire lo que nos ha dicho aquí el doctor Raimundo Galán, trabajar de manera colectiva en la búsqueda de soluciones para toda esta problemática que vivimos pudiera dar un mejor resultado. Usted es parte importante de este cambio. Gracias.